Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Sunset Pie de Serios. Quiero conocer a tu novia, basados en el libro. Al día siguiente, quiero que traigas a tu novia a nuestra casa para comer. Sacaste a mi nieta del trabajo para pasar por Hong Kong durante varios días. El abuelo y papá quieren conocerla. Estas palabras le pusieron la piel de gallina al pequeño hombrecito. Abuelo y padre, estos dos solo se unen cuando suceden los horrores. La última vez que se unieron fue cuando su gemela más joven, Tara, fue golpeada por un amor no correspondido. Ellos intervinieron y dejaron todo limpio y en blanco, sin dejar que su relación fluyera. Además, siempre que ella llegaba tarde a casa era reprimida. Pero ahora que madre está de vacaciones viajando con su hermosa hija, por lo tanto, es una oportunidad de oro para que los dos socios cambien sus objetivos por él. Llegaré tarde, hablamos más tarde, te amo. Salim corrió a abrazar al anciano y lo besó en la mejilla. Le dio dos grandes golpes en el hombro, antes de salir corriendo de la casa de inmediato. Un Mercedes-Benz S-Class negro se movía lentamente por Rinakarin Road a apenas 30 kilómetros por hora, mientras él solo quería irse a máxima velocidad. Apretaba con fuerza sus rosadas y finos labios, mientras sus hermosos ojos miraban fijamente la parte trasera del automóvil de delante con una expresión severa. Lo que Salim siempre había temido era la velocidad. Ahora mismo lo que más odias son los atascos. Si puedes alejarte de aquí, debes seguir. No falta mucho. 15 minutos después son las 9, pero ahora él todavía estaba atrapado en el camino, a pesar que solo estaba a unos cientos de metros de distancia para llegar a la empresa. Un pequeño pie presionaba y soltaba el freno, algo así como durante unos 10 minutos, hasta que finalmente Salim condujo hasta el estacionamiento para los empleados de la empresa. Salim agarró la bolsa de hombro y la cruzó en su cuerpo. Su pequeña mano abrió la puerta del automóvil y salió rápidamente de él. De repente, su par de hermosos ojos tropezaron con decenas de empleados que lo miraban alternativamente, mirando la señal de entrada de estacionamiento para empleados. Hola. Sally levantó la mano a modo de saludo y sonrió dulcemente antes de cerrar lentamente la puerta del auto y caminar rápidamente hacia la oficina ubicada en la parte trasera. Pero cuando llegó a la oficina, Sally no encontró a nadie. Levantó la mano para mirar su reloj y saber la hora, que le indicaba que la reunión comenzaría dentro de 3 minutos. La personita corrió apresuradamente a recoger un cuaderno que estaba sobre su escritorio e inmediatamente corrió hacia el gran edificio. La puerta de la sala de conferencias se abrió mostrando el frágil cuerpo de Sally y jadeando por correr y llegar a la hora a la sala de reuniones. Las personas sentadas en el lugar y que habían llegado con anterioridad se volvieron a mirar de inmediato. Disculpe, se disculpó Salim en voz baja antes de cerrar lentamente la puerta y caminar sigilosamente para sentarse en una silla junto a dos mejores amigos. ¿Estás muerto?, susurró Pinnapat, asintiendo con la cabeza hacia el gerente de otro departamento, quien lo miraba con ojos de disgusto. No puedo encontrar esta habitación. Salem sabía bien que hoy se había equivocado, así que se sentó en silencio durante toda la reunión. De pronto, al mirar hacia arriba, observó a la persona que estaba en el primer lugar de adelante hablando con su mirada seria. Era el presidente. Incluso al verlo así, jamás se atrevería a pelear con él. Al presidente no le gusta la gente que no es puntual. Las palabras de Kaumani que le advirtieron en el día de la instrucción se repetían en su cabeza una y otra vez. La delgada mano garabateaba en una hoja de papel al azar hasta que el funcionario sentado a su lado tuvo que hacer que su amigo volviera a sus sentidos.
Aprendices, atención, por favor, sean cortés en la reunión, dijo sonriendo, con voz profunda y sus agudos ojos brillaban con desagrado. Tonto, se quejó Jota.